Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Madre mía, cómo rugía la afición, Álvaro. Cómo rugía la afición en Foro Sol, Es increíble como en un país en el que realmente la historia de la Fórmula 1 no ha tenido mucho que ver. Cuidado, Bienvenidos al análisis de este segundo Gran Premio que vamos a cubrir aquí en Engranando Marcha. Bienvenidos al análisis del Gran Premio de México que tantas emociones nos ha dejado y sobre todo con esa maravilla de espectadores mexicanos que cubrían todo Foro Sol y todo el Autódromo Hermanos Rodríguez. Yo no sé cómo lo viste tú, Álvaro, muy buenas, pero pelos de punta después de una temporada y una temporada pasada en la cual casi no hubo espectadores en los circuitos. Teniendo en cuenta el nombre que visitaba este circuito, Sergio Checo Pérez, ¿qué vas a decir? México no hace más que agrandar a sus gentes. Exactamente, veíamos cómo apoyaban a Checo y también estaba la familia, estaba su mujer, estaba su hijo y su padre, que en un momento dado se volvió un aficionado más, abrazándole, pegándole golpes. Yo creo que ha salido con moratones Checo Pérez después de ese podio, porque lo han celebrado como una victoria. Menudos sopapos le daban, No, parecía que hubiera ganado la carrera, o sea, su padre estaba con la bandera ahí ondeándola como si se hubiera ganado un mundial ya directamente, pero bueno. Cosas que pasan. Exactamente, a pesar de que, bueno, a lo mejor hay que mantener un poquito las formas y tal, hay que tener en cuenta que ha sido el primer mexicano en conseguir un podio en México. Así que, desde aquí, la enhorabuena a Checo Pérez porque está haciendo una temporada increíble. Y bueno, vamos a pasar un poquito a introducir qué es lo que vamos a hablar en este programa, por si a lo mejor tienen prisa, no adelanten, vamos a verlo tranquilamente. La victoria de Max Verstappen y el podio de Checo Pérez, que como hemos dicho se ha celebrado como una victoria. Y después ese teatrillo de Mercedes, parecía que iban rápidos en la clasificación, en los libres se ocultaban, en la carrera, sí, no les funcionó. Todo eso y mucho más hoy aquí en Engranando Marcha en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia y en radio.upv.es si nos quieren ver desde internet. Así que abróchense de los cinturones, limpien sus viseras, preparen las palomitas porque vamos a pasarnos una muy buena media hora porque arrancamos aquí en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Y bueno, arrancamos este análisis con lo que yo creo que tiene que ser lo más importante y es el titular de lo que vamos a hablar ahora más adelante, de lo que va a ser el Gran Premio. Así como a modo grosso, cuéntanos, ¿cuál es tu titular? Algo así que he pensado rapidito es Red Bull disfrazada de Mercedes, porque la que nos tiene habituado a liderar los grandes premios es el equipo alemán. Bueno, yo he pensado resurgimiento en tierras aztecas. Digamos que Red Bull parecía desaparecido en la clasificación y en carrera, un poco mezclándolo con lo tuyo, se ha convertido en un Mercedes, en un maestro del teatrillo, del uy, no puedo, y al final en carrera a comerse a todo el mundo. Así que yo creo que se merece ese título del nuevo Mercedes, al menos en tierras aztecas. Y vamos a ir analizando porque, como hemos comentado, en la clasificación hubo un tanto sorpresa después de esos errores que tuvo Tsunoda. Aunque bueno, así hablando un poquito fuera de cámaras, Álvaro, veo que no coincides mucho con eso. No, sinceramente creo que Tsunoda no tiene toda la culpa. Algo tendría que ver con el aviso que le dio el ingeniero. A lo mejor no esperaba que vinieran tanto Pérez como Verstappen tan cerca. Y Tsunoda yo creo que no tuvo espacio para apartarse. Y bueno, teniendo en cuenta que eso ha sido como lo más reseñable de este Gran Premio, antes de la carrera, pues pasamos a la carrera en sí y vamos a pasar a la salida porque otra vez, no sé qué le pasa a Bottas, pero de nuevo parece ser que ha favorecido más a los Red Bull que a su propio compañero de equipo, a Lewis Hamilton. Una buena salida de Bottas, no tan buena comparada con la de Hamilton, pero hay que tener en cuenta que
al fin y al cabo se quedaron sin rebufo los dos Mercedes, aprovechó eso Max Verstappen y en vez de cerrarle la puerta, le abre la puerta, le cierra un poquito a Lewis Hamilton, pero no lo suficiente para no tocarle. Y es cuando Verstappen pone la directa, como dice la canción, rumbo a la madrugada, y se fueron para la primera curva. Bottas empezó con buen pie, luego se tropezó, él solo se quedó, digamos, entre medias de Hamilton. Verstappen, no dejó el suficiente, digamos... No, de hecho, dejó demasiado espacio a Verstappen, diría yo, y eso aprovechó el holandés. Yo no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que demuestra otra vez que Bottas le falta ese espíritu aguerrido de competidor. Algo que, personalmente, creo que Mercedes se ha encargado de quitarle. Al fin y al cabo, cuando estaba en Williams, en el año 2014, 2015, 2016, era un piloto que sí, que si tenía que meterte el coche donde tenía que metértelo, metía el coche, si hacía falta pisar la hierba, la pisaba. Pero desde que llegó en 2017 a Mercedes ha ido a peor. Si hacía falta llevarse a Raikkonen por delante para ganar un Gran Premio de Rusia, también lo hacía. Bueno, vale, sí, para conseguir a lo mejor el podio. Sí, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que yo creo que cuando llegó a Mercedes, como ya llevaba a Mercedes el trauma de la lucha entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton, querían un wingman, pero un wingman con mayúsculas. Alguien que no pusiese lucha, alguien que no batallase, no protestase. Simplemente era Hamilton, Hamilton y más Hamilton. Y ahora se ha visto. Al final eso acaba mermando un piloto y acaba perdiendo esa esencia que podría tener a lo mejor Bottas de meterse por lugares complicados, que sí, que a lo mejor ha hecho alguna que otra temeridad porque había lugares en los que era imposible meterse e intentar adelantar, pero vamos a ver, porque el año que viene ya no tiene que hacer ese papel de wingman, tiene que luchar, va a estar en la zona baja de la parrilla, que es totalmente distinta, es mucho más alocada, así que vamos a ir viendo cómo le va. Pero bueno, llegamos a la primera curva, a la chicane, esa curva que ha estado llena de memes diciendo que a Alonso se le van a saltar completamente por las notas de dirección de carrera de Michael Masi. Pero no vimos eso, vimos otras cosas un poquito más sorprendentes y es que parece ser que le hemos echado aquí la cruz o algo, pero Bottas no tuvo su mejor fin de semana y yo creo que el culpable ahí es Daniel Ricciardo. La verdad que tampoco tuvo su mejor fin de semana Ricciardo. Empezó bien en quali, la verdad que no lo hizo mal, pero si en la primera curva te pasas de frenada, te pasas 4 pueblos, pues te llevas al escudero, te lo llevas y se quedan los Red Bull delante de ellos solos. Pues nada, Hamilton contra el peligro. Recordemos, se acercó Valtteri Bottas a la primera curva, por detrás venía Daniel Ricciardo, bloquea el australiano y después pues lo que se pueden estar imaginando. Llega a la primera curva, no consigue frenar bien, roza, que yo creía al principio que era un toque, el típico toque de alerón delantero con rueda, pero no, fue contra el difusor. Y le hizo perder, creo que fue, Bottas pisó demasiado el acelerador luego y por eso trompeó. No lo vi tanto como un toque para trompear. Pero yo creo que fue, a lo mejor del impacto, el pedal se le fue al fondo o algo así, y fue cuando trompeó porque luego se oye que el motor sobre revoluciona. Sí, o sea, justo cuando a Ricciardo le toca se ve como la rueda empieza a patinar muchísimo y es porque está acelerando. Y de hecho yo llegué a pensar que Bottas se había ido el solo, que trompeó, pero bueno, resultó que bueno, Ricciardo le tocó lo suficiente como para mandarlo a la cola de la parrilla. Y bueno, vimos en 2019 que hubo incidentes en la segunda y tercera curva, en la segunda chicane del circuito, y no iba a ser menos este año 2021 con la vuelta del Autódromo Hermanos Rodríguez al calendario. Y vimos un sándwich curioso, ¿no? El que tenga hambre que se lo pida. Sándwich de Ocon, Tsunoda y Lance Stroll. Realmente al paso de la primera vuelta nadie teníamos ni idea de qué había pasado. Fue poner la repetición y vimos como Ocon, la verdad que se vio un poco entre barreras, ¿no? Le subieron 2 coches por encima y no tenía nada que hacer, la verdad. Y Tsunoda, pues bueno, se quedó encima de un volardo, si no recuerdo mal. Y Stroll también, que tuvo su movida, ¿eh? Sí, Stroll intentó continuar, pero luego ya no fue posible. Creo que se chocó con Mick Schumacher, si no estoy mal. No tenía el monoplaza en buen estado y al final, pues... Los monoplazas de Fórmula 1 son así, son fuertes, si le pega a alguien una patada o algo no se va a desmontar, pero a esas velocidades un pequeño toque puede hacer que el coche sea inconducible y eso es lo que le pasó a Lance Stroll, que al final también acabó con la carrera de Mick Schumacher.
Pero bueno, otra cosa que remarcar es el chico maravilla, el hombre que va a ser compañero de Lewis Hamilton el año que viene, y es George Russell. Otra vez nos ha sorprendido qué pedazo de salida se marcó, ¿eh? No nos tiene acostumbrados, ¿eh? No nos tiene acostumbrados a las buenas salidas. Suele caer normalmente en las primeras vueltas. Pero la verdad que esta sí que fue muy buena. Creo que no sé cuántas posiciones subió, pero llegó a meterse en el top 10. Aunque luego fue bajando, fue decayendo. Pero una buena actuación del inglés. Yo creo que fue más que nada que fue como Fernando, que Fernando se encontró a Bottas, tuvo que empezar a esquivarlo, no sé cuánto. Creo que Russell aprovechó esa situación. Vio que se iba a formar montonera, decidió esperar un poco, ser paciente, no correr ningún tipo de riesgo y luego comenzar simplemente a esquivar coches. Lo consiguió y oye, es que estuvo rodando en puntos. Ojo, y en un circuito el que Williams no iba bien. No. De hecho, a ver, Williams ya no es una sorpresa que ni que ruede en puntos ni que puntúe. Tiene 22 puntos ahora mismo en el Mundial, que si no recuerdo mal. Pero bueno, sigue sacando un buen rendimiento de ese coche. Pero bueno, es que aunque tengan esos puntos, ten en cuenta que la mayoría fueron del Gran Premio de la carrera, no carrera, que hubo en Bélgica. Pero aún así es cierto que George Russell está haciendo un trabajo increíble como piloto de Williams. Así que vamos a ver el año que viene con un coche, ya lo vimos en Sakir, fue una pequeña demo de lo que podría ocurrir, pero es que cuidado con la temporada que viene, ¿eh? Un pequeño demo a medias. Qué mala suerte tuvo, la verdad. Pero bueno, el año que viene puede ser bastante prometedor. Yo creo que Russell debería ya demostrar que es un piloto capaz de ganar un mundial, probablemente. Así que ya veremos qué tal. Y bueno, nos adentramos en la carrera y menudo ritmazo de Pierre Gasly. Llevamos unos cuantos grandes premios viendo al francés que con el Alfa Tauri está haciendo maravillas esta temporada y la temporada pasada también. Pero sigue todavía en esa guerra, intentar ser el mejor del resto. Hay carreras que sí, hay carreras que no, pero esta en México ha sido y muy buena. Sí, la verdad que suele ser una pelea McLaren-Ferrari durante toda esta temporada, pero bueno, Gasly se ha colado ahí delante de los Ferrari y no ha tenido rival, ha estado toda esta carrera solo, no ha tenido absolutamente a nadie, se ha tenido que aburrir probablemente y ha sacado un rendimiento bestial con ese coche. Y bueno, otro que ha sacado un rendimiento bestial, Max Verstappen. Yo creo que se aburría tremendo en la carrera. Puso su ritmo, empezó a tirar y tirar y tirar y tirar y se puso, me parece que en 3 vueltas a 6 segundos de Lewis Hamilton. Yo no creo que se aburriera, porque dijo luego en las declaraciones que ese coche era muy divertido de conducir, como que vio que tenía tantísimo ritmo que yo creo que se lo pasó bien. Fíjate, aunque sí que es verdad que muchas vueltas conduciendo tú solo, pues acabas diciendo, joder, macho, que venga alguien detrás Pero no, yo creo que al fin y al cabo se quedó con un buen sabor de boca, que es lo que importa. Yo creo que la combinación de ese coche tan divertido que el Red Bull, tengamos en cuenta que el Red Bull tiene buen chasis, pero es un coche muy nervioso. Hay que ser muy fino para llevarlo y por eso es el coche de Max Verstappen. Pero aparte de eso, yo creo que escuchar a la afición, ver que había banderas de México, banderas también de Red Bull, la gente lanzando las bengalas de los colores de Red Bull, de la bandera, yo creo que eso le llenó bastante y eso también te motiva a seguir conduciendo y uno no se aburre. Verstappen yo creo que se sintió más mexicano que muchos de los mexicanos que estaban allí en el circuito. De hecho luego me acuerdo de ver una imagen con el padre de Checo, súper entusiasmado con él y no sé, yo creo que vivió el Gran Premio de México como debería, que es como una fiesta. Y bueno, seguimos adentrándonos en la carrera, veíamos que Hamilton no alcanzaba el ritmo de los Red Bull, pero llega las paradas, unas paradas que han sido muy variopintas y muy distantes. No sé cómo lo has visto porque me parece que el primero entró en la vuelta número 6 o en la 7, más o menos por ahí, y el último entró en la vuelta 25 o 30, que fueron muy amplias. A ver, al principio entraron Bottas y Ricciardo por el tema del accidente, pero si no recuerdo mal, por ejemplo, Ocon entró muy pronto, puso duros y claro, se decía si iban a ir al final, iban a ir a una parada o si iban a alargar no lo suficiente, o sea, si el neumático no iba a dar lo suficiente para tener que hacer una segunda parada
pero vimos muchísimo dinamismo y todas las paradas en distintas vueltas, no coincidieron muchas. Y aparte de eso, luego vimos la lucha de Hamilton y Checo Pérez, más tirando a la mitad final de carrera. Pérez iba como una bala. Es increíble el ritmo que sacó el mexicano, que recordemos, corría en casa, eso la afición empuja, eso se sabe, absolutamente, ocurre en todos los deportes y en el automovilismo bastante. Pero Hamilton no terminaba de coger ritmo, no fuese que también iba Pérez muy rápido, pero es que Hamilton no encontraba el ritmo. Yo creo que no era tanto, no era una sorpresa porque Pérez al fin y al cabo alargó muchísimo el primer stint, fue creo que el segundo que más lo alargó aparte de Sainz. Y claro, si alargas el primer stint vas a tener mucho más neumático en el segundo y es lo que pasó. Al fin y al cabo Hamilton tenía, no sé si casi 10 vueltas más de neumático, entonces Pérez aprovechó esa ventaja para recortarle muchísimo tiempo y llegar, pero no lo suficiente. Exactamente, vimos que al final no pudo alcanzar Checo Pérez a Lewis Hamilton, pero se quedaron muy cerquita, ¿eh? Yo creo que 2 vueltas más y hemos visto una pelea de titanes en la que yo creo que el mexicano hubiese salido vencedor. Probablemente. Mucha diferencia de velocidad. Sí que es cierto que el Mercedes tenía más punta en recta y por eso yo creo que le costó tanto a Pérez siquiera intentarlo en las últimas vueltas, pero unas cuantas vueltas más y la historia hubiera sido bastante diferente. Y bueno, luego vimos que los Ferrari tuvieron una muy buena carrera y vimos algo que llevábamos ya un tiempo sin ver. Y esto es compañerismo, esto es juego en equipo. La Fórmula 1 es un deporte de equipo, lo sabe todo el mundo, pero aquí lo hemos visto en su máximo esplendor. Y es el intercambio que hubo de posiciones entre Charles Leclerc y Carlos Sainz. A ver, las órdenes de equipo vienen desde siempre. Ya tuvimos el tan recordado Fernando is faster than you, pero hay que decir que cuando la situación lo favorece tienes que cumplir las órdenes de equipo, acatarlas y si eso puede beneficiar a todos, pues mejor. Bueno, vimos que se intercambiaban porque Carlos era mucho más rápido que Charles, se dejó pasar el monegasco, comenzó a tirar Carlos para intentar alcanzar a Pierre Gasly, pero al final no fue posible. Ese Alfa Tauri iba como una bala ese día y al final, en las últimas vueltas, sí hay un pacto, como diría nuestro compañero Pedro Martínez de la Rosa, el pacto de caballeros, que en este no es el de la clasificación, sino el de carrera, hay que cumplirlo. Si te dejan la posición, luego la devuelves. De hecho, hay gente que está achacando a Charles Leclerc de ralentizar mucho o digamos esperarse mucho a dejar pasar a Sainz para que luego le tuviera que dejar pasar, porque claro, si le dejaba pasar y luego adelantaba a Gasly, él se quedaba sexto y no iba a ganar más posiciones. Pero es cierto que hubo tráfico y que en la propia Ferrari le estaba diciendo no le dejes pasar aún, y fue cuando le dijeron que le dejara pasar que Sainz pudo adelantarle. A ver, yo no sé tú qué piensas, ni tampoco sé qué piensan nuestros espectadores. Recuerdo que en nuestras redes sociales podéis dejar las opiniones de esto, pero yo pienso que Charles en realidad es un caballero. Charles, si te dicen, oye, déjale pasar, te deja pasar. No va a empezar a montar ningún pollo, ni va a comenzar a liarla. Si dicen, oye, Charles, Carlos es más rápido que tú, déjale pasar, por favor. Le deja pasar, no hay ningún problema. Yo creo que el monegasco por eso no tenía nada que objetar. Simplemente fue, bueno, que se encontró tráfico, una pista que era muy complicada. Ahora también hablaremos de eso de cara al final. Pero el monegasco yo creo que no tenía ningún tipo de problema en dejarle pasar, y simplemente fue una cuestión de tráfico y de que también estaba intentando buscar los de Maranello una buena ventana para dejarle pasar y que Carlos tirase a por todas. Al fin y al cabo, Leclerc no podía hacer nada con esos neumáticos, tenía bastantes más vueltas que él. Y bueno, no lo supieron aprovechar, digamos que Sainz no tuvo el suficiente ritmo para llegar, pero podría haber sido otra historia. Y bueno, con esto último, con el adelantamiento de Russell a Alonso, terminaremos esta pequeña sección de la carrera y pasaremos a comentar el final de este apoteósico Gran Premio. Pero qué pedazo de adelantamiento se marcó el asturiano.
Sí, la verdad que fuera como si fuera como Verstappen en la primera vuelta, pues hizo más o menos lo mismo por el exterior, se coló, luego estaban emparejados que parecía que se iban a tocar y masterclass del que ya sabemos que nunca falla, nunca tampoco digamos que hace las cosas mal y nunca se toca con el resto porque hay otros pilotos que son un poco más no digamos nada. Más traviesillos, podemos decir, más ¿no? travesillos. El plan. Yo creo que no se puede resumir, se puede resumir en más palabras, pero en menos imposible. El plan. Masterclass de Fernando Alonso, se nota que tiene 2 títulos mundiales, que ha estado luchando por otros más. Y ahí está, Masterclass del asturiano, del bicampeón de Fórmula 1. Y yo creo que Russell ahí vio... Yo creo que se respetan. Hablaron y se respetan. Y creo que Russell ahí está aprendiendo cositas de Fernando. Yo creo que todo el mundo le respeta a Fernando. Excepto a lo mejor un tal Nikita Mazepin, que algún día ha tenido rifirrafes con él, pero... A ver, es que Fernando Alonso es Fernando Alonso. Y como mucho, Raikkonen puede ser el que se le plantee un poco más cara, como en el último Gran Premio de Estados Unidos, y que haya más rifirrafe, pero si ves que te está adelantando Fernando, no hagas tonterías. Y bueno, menuda victoria de Max Verstappen en este Gran Premio que consolida el liderazgo y con el tercer puesto de Checo Pérez, que como hemos comentado al principio se celebró como una victoria, como ganar el título. Red Bull consigue aventajarse y Mercedes comienza a caer en el Mundial de Constructores. Sí, Pérez ansiaba ese segundo puesto, que casi lo consigue, pero bueno, un tercer puesto en su Gran Premio de casa, no sé qué más quiere. Y eso sí, el campeonato de constructores, cuidadito, cuidadito porque Mercedes ya no es tan dominante. Y vimos una gran actuación de los Ferrari que consiguen adelantar al equipo McLaren, un equipo McLaren que no tuvo un buen fin de semana. Los 2 coches muy fuera de posición, eso yo creo que en Walking tienen que analizarlo muy bien. Sí, a ver, el ritmo no fue suficiente en clasificación, Ricciardo no hizo nada espectacular, Norris pues tuvo que cambiar motor, así que poco tenía que hacer. Y luego en carrera, pues bueno, eso, Ricciardo la lió, Norris pudo remontar, pero no lo suficiente, y Ferrari que se ha aventajado bastante. Creo que está casi a 20 puntos ahora mismo, y quedan 4 carreras, Tampoco hay mucho de donde cortar. Y volvemos a hablar de el nano, de Magic Alonso, salvando los muebles con un monoplaza en el cual iba a sufrir mucho en este Gran Premio, porque tengamos en cuenta que el propulsor Renault es un propulsor que es el peor de la parrilla, no hay que ocultar nada, todo el mundo lo sabe, pero consiguió entrar en puntos. Eso, mucho ojo porque le va a dar un poquito más de oxígeno al PIN de cara al campeonato de constructores. Bastante más oxígeno porque recuerda que Gasly quedó cuarto, sumando 12 puntazos para Alfa Tauri, y Alonso, claro, justo sumó los 2 puntos que hacen que ahora mismo estén empatados, creo que a 90. Están justo empatados a 90 puntos Alfa Tauri y Alpine, así que alargando las posibilidades del equipo francés de ser quinto. Y bueno, ¿se preguntan ustedes alguna de las palabras que hemos dicho durante este análisis? Posiblemente sí. Obviamente entendemos que hay gente que no entiende tanto del mundo de la Fórmula 1 y que en vez de buscar un diccionario, pues hemos pensado, ¿por qué no simplemente decir aquí las definiciones y decir esas palabras curiosas que a lo mejor la gente no sabe? Así que prepárense, apunten, cojan papel y boli, porque empezamos definiciones sobre ruedas. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas. Pues una semana más y traemos 3 nuevas definiciones, las cuales, Álvaro, espero que nos hagas un poquito de luz aquí en este camino de definiciones en la Fórmula 1 y en el mundo del motor. Y vamos a empezar con la primera, como va a ser si no. Ventana de parada. Hemos visto que en este Gran Premio hemos hablado de ventanas muy grandes. ¿Qué es eso? Bueno, no es una ventana de cristal, eso seguro que no. Bueno, ya no es ninguna sorpresa que hay diferentes estrategias de neumáticos, ya que tenemos pues 3 compuestos diferentes en cada Gran Premio.
Y la ventana de parada no es más que nada que el abanico de vueltas en el que tú, digamos, esperas parar. Entonces cada equipo identifica una ventana de parada o varias ventanas de parada si vas a hacer más paradas, diciendo a lo mejor voy a parar entre la vuelta, calculo que voy a parar entre la vuelta 16 y la 21. Entonces cuando llega a la vuelta 16 le dices al piloto, oye, se te ha abierto la ventana de parada. O así es como, por ejemplo, sucede en el videojuego de Fórmula 1. el ingeniero siempre te lo dice, pero bueno, que es exactamente lo mismo. Y también Pirelli, antes de las carreras, digamos que intenta predecir esas ventanas de parada, no siempre son exactas, pero digamos para que los aficionados se hagan una idea de cuándo más o menos se van a parar los equipos. Y bueno, otra cosa que hemos visto muy presente este fin de semana es el tema del rebufo. ¿Eso cómo se obtiene? ¿Da ventaja? Coméntanos. Bueno, ya sabemos que los coches de Fórmula 1 tienen unos ciertos componentes aerodinámicos que le ayudan a generar carga aerodinámica para ir más rápido en curva, ya que eso les hace pegarse al suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vas detrás de otro coche, el aire no es el mismo. Ha pasado un coche por ahí, entonces está cortando el aire. Digamos que detrás del otro coche hay menos densidad de aire y eso te afecta en tu rendimiento. Cuando vas en curva, eso afecta a tu rendimiento porque hace que no te pegues tanto al suelo, pero en recta eso te beneficia, porque al haber menos densidad de aire, cosa que había ya en México, de por sí sabemos que por la altura hay menos densidad y por eso se refrigeraban menos los motores, los frenos y todo eso, pero bueno, obviando ese tema, cuando tú tienes, digamos, estás en la zona de menos densidad de aire porque hay otro coche delante, tu coche corre más, porque tiene que, digamos, empujar menos aire. Y eso es lo que llamamos el rebufo, eso es lo que beneficia a un piloto cuando está detrás de otro. Y si a eso le sumas el DRS, pues tienes probablemente un adelantamiento. Y bueno, hemos estado viendo que hablaban mucho de zona sucia, de la parrilla. ¿Eso qué es? Claro, hay que distinguir pista sucia y zona sucia, porque de por sí hay que clarificar que, por ejemplo, México estaba siendo una pista muy sucia porque hacía mucho tiempo que no corrían coches en ella. Entonces, digamos que el asfalto estaba, por decirlo así, muy verde, como que no tenía mucho agarre. Y luego está el concepto de zona sucia. Esto está más referido a la parrilla, y es que cuando se va a dar la salida, el asfalto, digamos que se ve afectado por donde han circulado los coches. Entonces, un coche de Fórmula 1, cuando pasa por el asfalto, bueno, los neumáticos se gastan, ¿no? Entonces, digamos que ese desgaste, esas gomitas que se van desgastando del neumático, se lanzan, o sea, se salen disparadas. Y toda esa gomita se va acumulando a un lado de la pista. Entonces, si tú estás en el lado limpio de la pista, estás en el lado por donde han ido pasando los coches y por lo tanto está, digamos, limpio. No tienes todas esas gomas que se han ido desprendiendo del neumático, y la zona sucia es la que ha ido adquiriendo todas esas gomas que luego a la hora de traccionar pues te pueden empeorar esa tracción. Pues un día más que aprendemos esta terminología de la Fórmula 1. Muchas gracias, Álvaro. Y recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias en nuestras secciones de Twitter e Instagram. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Y bueno, tenemos que echar punto y final a nuestro episodio de este podcast de Engranando Marcha. Y bueno, Álvaro, te tengo que preguntar, ¿cuál ha sido tu piloto del día y tu piloto de excepción? Para mí el piloto del día sí podría decir Verstappen, pero voy a decantarme por Pierre Gasly. Porque Pierre Gasly, la verdad que con ese coche hizo una maravilla. Y luego mi piloto de excepción, hay que decir que Ricciardo me quedó algo ahí que no me gustó nada. Bueno, yo estoy entre dos pilotos. Creo que el piloto del día fue o Max Verstappen o Checo Pérez. Por todo lo que hicieron, cómo trabajaron con ese Red Bull. Y el piloto de excepción, pues estaba con Daniel Ricciardo, pero voy a cambiar un poquito y voy a poner a Valtteri Bottas. Esa pifia en la salida le ha lasado mucho al equipo Mercedes, y yo creo que por eso tiene la peor nota de este Gran Premio. Y hablando de notas, el Gran Premio, ¿qué te ha parecido? Pues
sinceramente, tengo que decir que me aburrí bastante, hasta que luego, por ejemplo, cuando Pérez estaba pillando a Hamilton ya la cosa se animó un poco, pero en general yo creo que es una carrera de, no sé, un 6. Uf, una nota un poquito dura, ¿eh? Pero yo le voy a poner un 8, voy a ser más optimista que tú, hombre. Es cierto que la carrera al principio no tuvo mucha chicha, pero esas luchas finales que tuvo desde la distancia Checo Pérez con Lewis Hamilton a mí me mantuvieron al borde, en este caso, al borde de la cama. Estaba acostado viendo la carrera, ya era de noche, había bastante sueño. Pero bueno, con estas declaraciones y estas puntuaciones toca poner punto y final, ondeamos la bandera a cuadros aquí en UPV Radio. Muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden escuchar en directo en UPV Radio en la 102.5 en Valencia y desde internet en radio.upv.es los martes a las 2 y a las 8. Y bueno, si quieren escuchar en diferido, pueden escucharnos en UPV Radio a la carta, en Spotify, iVoox y Google Podcast. Y recuerden seguirnos en Twitter e Instagram. Así que no se pierdan el próximo episodio que analizaremos el Gran Premio de Brasil. Así que, ojo, que viene carrera al sprint. Así que habrá que analizar un poquito más. Así que muy buenas tardes y nos vemos. Suscríbete en Granando Marcha. Todos los episodios en radio.upv.es, en Radio a la Carta y nuestras secciones de YouTube, Spotify, Google Podcast y iVoox. Síguenos en Twitter e Instagram para no perderte nada de última hora y recuerda que estamos en antena en la 102.5 en Valencia y en internet en radio.upv.es los martes a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde.